Hola. Como la mayoría de los coches del grupo Volkswagen, la carrocería del Tiguan cuenta con un recubrimiento galvánico de alta calidad. Sin embargo, tradicionalmente, la pintura puede desprenderse alrededor de las astillas debido a la mala adherencia al zinc. En la puerta del maletero de los modelos antiguos, se observa óxido proveniente de las juntas del borde inferior. Sin embargo, este aspecto de corrosión no es habitual en otros elementos. Las molduras de plástico de las puertas no resisten bien y pueden desprender la pintura. El cromado de las molduras exteriores se vuelve opaco y se desprende. La pintura suele desprenderse de las molduras de plástico de los espejos y parachoques. La pintura de los brazos del limpiaparabrisas se hincha con el tiempo. Debido a la entrada de humedad y la corrosión de los contactos, las luces de la matrícula trasera y el botón de apertura de la quinta puerta pueden fallar. El cableado entre la puerta del conductor y el montante de la carrocería se rompe en la curva, lo que afecta el funcionamiento de la unidad de control del elevalunas, el cierre centralizado, los accionamientos y la calefacción de los retrovisores exteriores. No se fabricó un cableado más fiable hasta 2011. Los microinterruptores finales de carrera integrados en las cerraduras de las puertas son problemáticos, en este caso la centralita no ve la apertura y el cierre de la puerta. En invierno, si se acumula una gran cantidad de hielo, la bisagra de plástico del pedal del acelerador del piso podría romperse. Después de 60 a 80.000 kilómetros, el motor del ventilador del sistema de aire acondicionado a menudo hace ruido con sus cojinetes. El diseño de la unidad se mejoró en 2012. Las versiones con control de climatización automático Climatronic después de 3 a 5 años pueden tener problemas tanto con los accionamientos de los amortiguadores como con la propia unidad. La falla de los botones del volante se debe a los contactos móviles de la columna de dirección. No demore en reemplazarlos, de lo contrario, no solo podría quedarse sin señal sonora, sino que el airbag podría no funcionar cuando sea necesario. La tapa del depósito de combustible puede estar bloqueada por un fallo en el sistema eléctrico, pero se puede acceder a la palanca de liberación de emergencia a través de un revestimiento del guardabarros parcialmente desprendido. Salón. El acabado es en general de alta calidad y duradero. Sin embargo, los asientos de polipiel pueden presentar signos de desgaste después de 80 a 100.000 km. Además del tapizado del volante, los reposabrazos tapizados en tela son los que se desgastan más rápido. El mecanismo de ajuste del asiento del conductor suele fallar. Los sellos de las puertas crujen y, con el tiempo, se vuelven menos herméticos. Los conductos de aire y sus compuertas son a menudo fuentes de ruidos extraños. El motor de gasolina 1,4 TSI de la serie EA111 tiene una vida útil de 200.000 a 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. La transmisión por cadena de distribución está diseñada para el mismo periodo. Sin embargo, al estirarse y vencer la resistencia de un tensor débil, la cadena suele saltar sobre los dientes de los engranajes de transmisión después de tan solo 40.000 a 60.000 kilómetros. El resultado es un choque entre válvulas y pistones, con las consiguientes consecuencias. Bajo cargas elevadas, a menudo se queman los puentes entre los segmentos y, en ocasiones, los pistones se destruyen por completo. Esto se debe tanto al diseño deficiente de los pistones como a la eficiencia insuficiente del intercambiador de calor contaminado del sistema de intercooler de líquido, que se obstruye con lodos de aceite procedentes de la ventilación del cárter. Desde 2011, el motor ha presentado menos problemas. Se reforzaron los pistones, se mejoró el diseño de la transmisión de sincronización y se cambiaron la cadena, los engranajes y la tapa del motor. Como resultado, la cadena ahora puede soportar entre 100.000 y 120.000 kilómetros. La bomba de combustible de alta presión y los inyectores del sistema de inyección directa de combustible son extremadamente sensibles a la calidad del combustible. En el sistema de sobrealimentación, la válvula de control o la válvula de derivación suelen fallar. Después de 80 a 100.000 km, el módulo de la bomba de agua del sistema de enfriamiento puede tener fugas. Para todos los motores con inyección directa, cada 15.000 km, los servicios recomiendan usar un limpiador de marca especial vertido en el tanque de gasolina. Es mejor hacerlo antes de un viaje largo, para que todo el combustible con la composición se agote de una vez. El motor de gasolina 1,4 TSI de la serie EA211 de los Tiguan, fabricados después de 2015, tiene una correa de distribución en lugar de una cadena, y en general tiene más éxito que su predecesor. Los primeros lotes del motor presentaban culatas con defectos en las guías de válvulas.
En el sistema de turbocompresor, se observaban problemas de atascamiento del eje de la válvula de derivación interna o del actuador del turbocompresor. Los segmentos del pistón se atascaban rápidamente debido a la lubricación deficiente. El motor de gasolina de la serie 2.0 TSI EA888, antes de una importante actualización en 2012, se caracterizaba por un consumo excesivo de aceite, hasta 1 litro cada 1000 kilómetros. Los segmentos de los pistones perdían su movilidad debido a un diseño fallido. Posteriormente se modificó el grupo de pistones y se mejoraron la cadena de distribución y su tensor, que anteriormente tenían dientes de trinquete que se rompían después de 80 a 100.000 km. También en 2012 se modernizó la ventilación del cárter. Debido a una rotura de la membrana de la válvula de ventilación del cárter o del separador de aceite, el tubo superior de la turbina se empaña mucho, y los sellos del cigüeñal, como era previsible, tienen fugas por exceso de presión. Los inyectores también son extremadamente sensibles a la calidad del combustible. El cuello de botella de la bomba de combustible de alta presión es el rodillo de su empujador y la leva del árbol de levas, que se desgastan mutuamente. Después de 80.000 a 100.000 kilómetros, la bomba de agua suele tener fugas y las bobinas de encendido fallan. Después de 100.000 a 120.000 kilómetros, la válvula de alivio de presión de la bomba de aceite suele fallar. El problema se indicará mediante la luz de emergencia de presión de aceite en el motor. El motor diésel 2.0 TDI con sistema de inyección Common Rail es generalmente más fiable que los motores de gasolina. Tras el sonado escándalo de diésel de 2016, el programa de control sufrió una profunda modificación. En los primeros años de producción, tras 150 a 180.000 km, la válvula del colector de admisión podía atascarse debido al desgaste del engranaje de plástico de su mecanismo de accionamiento. Además, en motores anteriores a 2010, las líneas de combustible se han agrietado debido a materiales defectuosos. El sello de la tapa de válvulas es propenso a fugas. Después de 100.000 km, podría ser necesario reemplazar las juntas de los inyectores. Sin embargo, los costosos inyectores y la bomba de combustible de alta presión fallan rápidamente, principalmente debido a la mala calidad del combustible. Tras recorrer 50 a 60.000 km en ciudad, la válvula EGR suele obstruirse. En este caso, el sistema de control pasa al modo de emergencia y el motor pierde potencia. El filtro de partículas es aún más caro, pero rara vez falla antes de los 180 a 200.000 km. 1. La caja de cambios manual de 6 velocidades es bastante fiable. El embrague suele desgastarse después de 120,000 a 150,000 kilómetros. Después de 70,000 a 80,000 kilómetros, se producen fugas de aceite debido a los sellos. Debido a cargas excesivas, el rodamiento del diferencial puede girar en su asiento en la carcasa, y debido a una lubricación insuficiente, el satélite a veces se pega al eje. 2. La transmisión automática de 6 velocidades Aisin-Werner serie TF60/61, en versiones de gasolina y diésel de 2 litros, es bastante duradera, pero exige mucho la calidad y pureza del aceite. Cambiar el aceite con una frecuencia inferior a 60.000 km puede provocar averías en la unidad hidráulica. Los crossovers con motor diésel pueden presentar fugas en el enfriador de aceite de la caja de cambios, con mayor frecuencia en las líneas de alimentación. El sobrecalentamiento regular después de 60.000 a 80.000 km puede dañar los cojinetes de la caja de cambios y la unidad hidráulica de su sistema de control. En los automóviles con esta caja de cambios a menudo se pierde la estanqueidad de las fundas de la junta homocinética interna. La grasa se expulsa a través de ellas, lo que lleva a la sustitución de la junta interna. 3. La caja de cambios robótica DQ 200 de 7 velocidades con 2 embragues secos en las versiones rediseñadas con motor 1,4 TSI 150 CV no tiene muy buena reputación. Sin embargo, en el Tiguan ya estaba instalada considerablemente modernizada. Con un manejo cuidadoso, el embrague y la mecatrónica son capaces de soportar entre 100.000 y 120.000 kilómetros, y la caja de cambios entre 250.000 y 300.000 kilómetros. 4. Las transmisiones preselectivas DQ250 y DQ500 de 6 y 7 velocidades, que también aparecieron tras el rediseño de 2011, en versiones con tracción total, y con potentes motores, 1,4 y 2,0,
Comparten un circuito de aceite común para embragues, mecatrónica y caja de cambios. El aceite especial debe renovarse al menos cada 60.000 kilómetros. De lo contrario, la unidad de control hidráulico es la primera en sufrir daños. Debido a las cargas elevadas, los satélites se adhieren al eje diferencial, el pasador de bloqueo se rompe y el asiento en la carcasa se rompe. Los asientos de la carcasa de los cojinetes cónicos de empuje del eje también se desgastan. El embrague Haldex de cuarta generación funciona correctamente siempre que se cambie el aceite cada 60.000 kilómetros. De lo contrario, la bomba de refuerzo eléctrica falla primero. En este caso, no es necesario cambiar el embrague, existen kits de reparación mucho más económicos. El acoplamiento Haldex de quinta generación, que apareció en 2013, no tiene un filtro de aceite completo en su diseño. Es mejor cambiar el aceite contaminado cada 20 a 30.000 km. El cojinete de suspensión del eje cardán puede desgastarse después de 60 a 70.000 km, y oficialmente se suministra solo ensamblado con el eje. El punto débil de la suspensión delantera McPherson son los silent blocks traseros de las palancas, que suelen desgastarse antes de los 100.000 km. Además, si el desgaste es excesivo, el silent block rompe el pasador de la palanca. Muchos servicios recomiendan usar una pieza más resistente del Audi A3 al reemplazarla. Los bujes de la barra estabilizadora se desgastan después de 70 a 100.000 km. Los bujes originales se suministran ensamblados con la barra estabilizadora. Es difícil ahorrar dinero. Intentar instalar bujes no originales con pegamento y un soporte casero rara vez da buenos resultados a largo plazo. Después de 100.000 kilómetros, primero los amortiguadores traseros y luego los delanteros, las puntas de dirección, los rodamientos del buje y los rodamientos de apoyo del puntal delantero suelen quedar inutilizables. Las rótulas de las palancas delanteras, que se pueden reemplazar por separado, suelen durar hasta 120.000 kilómetros. Los muelles se deforman después de 100.000 a 120.000 kilómetros, y al conducir con carga pesada, las espiras exteriores pueden romperse. La suspensión trasera multibrazo rara vez requiere mantenimiento antes de los 100,000 a 140,000 kilómetros. Los primeros en fallar son los silent blocks de las palancas transversales cortas, seguidos de los largos principales. El mecanismo de dirección de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica suele fallar debido a un fallo en el sensor o la transmisión, tras una entrada de agua. En modelos más antiguos, si los conectores no están bien sellados, el cableado de la cremallera de dirección se ve afectado. Tras varios años de servicio con poco uso, las pinzas traseras presentan un freno de estacionamiento que se atasca. El freno de mano eléctrico opcional podría fallar. Un Volkswagen Tiguan de primera generación con kilometraje puede causar muchos problemas. Y el que menos problemas causará será una versión rediseñada anterior a 2011, con motor diésel y transmisión automática clásica. Si conoces otras averías o fallos, cuéntanoslo en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a otros a elegir un coche de segunda mano. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en